Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes para aquellos que están mirando desde otro uso horario. Bienvenidos al Foro de Centroamericano de Periodismo en su edición virtual. Eh, Hoy vamos a estar hablando un poco de periodismo científico, vamos a estar hablando de cómo se puede informar sin alarmar durante la pandemia. Para mí es un placer presentarles a Pablo Correa, editor de temas ambientales, de salud y de ciencia del periódico El Espectador, y a Pampa Molina, que también es periodista de ciencia, redactora en jefa de la agencia SYNC y licenciada en física también. Eh, Buenos días, buenas tardes. Ahora que ya estamos los tres aquí en cámara, eh, a mí me gustaría empezar conversando con ustedes sobre el lugar específico del periodismo científico. De alguna manera, tanto Pablo aquí en América Latina, en Colombia, como Pampa en España, ustedes se dedican hace muchos años a un tipo de periodismo que de alguna manera es una isla dentro de lo que se produce masivamente. Y paso a decirlo como un poco más en concreto, y es que sobre todo en América Latina, pero supongo que en España también, en las últimas 2 décadas, en los últimos 10 años, los grandes medios nacionales de cada una de nuestras ciudades y los diarios también más pequeños, eh, han sacrificado muchos de ellos sus secciones de ciencia, ¿no? O las secciones de ciencia han pasado a convertirse en publinotas acerca de, no sé, los últimos modelos de los iPhone, ¿no? Entonces, ustedes vienen remando hace mucho y vienen produciendo este tipo de periodismo, digamos, en los espacios donde todavía se hace. Entonces, lo primero que quiero preguntarles es en términos personales y profesionales, ¿qué pensaron cuando la pandemia ya se estaba instalando y todos los medios empezaron a salir masivamente a cubrir un asunto de ciencia, eh, muchos de ellos sin tener equipos o periodistas especializados, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de ustedes, el proceso? ¿Qué pensaron al respecto? Adelante, Pampa. Comienzo yo. Buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Ayer era Pablo. A ver, la experiencia que nosotros tenemos los periodistas de ciencia en España es que, a pesar de que con las últimas reducciones de plantillas en medios de comunicación, que ya llevamos muchos años sufriendo una crisis del sector editorial en medios bastante importante, a pesar de ello y a pesar de que las redacciones de ciencia, las plantillas de ciencia se han visto mermadas, cada medio, mejor o peor, sigue teniendo contenidos de ciencia. El problema no es tanto que no existan secciones de ciencia, que existen en la mayor parte de los medios, sino que no existen equipos estables de periodistas científicos en las plantillas de esos medios, y muchas veces lo que se hace es tirar de colaboradores que, bueno, pues que tienen salarios, que cobran por pieza, cobran mal por pieza, además es bastante precaria la manera de trabajar con colaboraciones, etcétera. No quiero desviarme de todas formas de tu pregunta, sino contextualizar de alguna manera cómo es la situación del periodismo de ciencia en España. Yo creo que tenemos muy buena salud en ese sentido, en el sentido de que sí que se le da valor, sobre todo, por ejemplo, en El País, que es el periódico nacional más importante en nuestro país, pues hay una muy buena sección de ciencia con una buena un buen equipo de redactores especializados, ¿no? Y eso tira hacia adelante también. No es la primera Claro, vez que sucede, o sea, hay secciones de ciencia en otros medios y creo que se le da importancia, sobre todo desde los últimos 15, 20 años, ¿no? Ha habido muchos másteres en comunicación y periodismo científico, etcétera. Entonces, cuando surgió aquí la pandemia, pues nosotros desde la redacción de SYNC
ya, bueno, cuando estalló la pandemia ya llevábamos desde finales de diciembre, bueno, desde principios de enero, informando sobre la epidemia en China. O sea, no nos pilló de sorpresa que esto iba a suceder. Y no fue de repente un momento como, Dios mío, se ha abierto la caja de Pandora y aquí están surgiendo gente que habla de esto sin más, ¿no? Ya llevábamos meses hablando del tema. De hecho, lo que aquí sucedió, no sé si también en Latinoamérica, fue que durante los meses previos al estallido de la pandemia, a la declaración de pandemia, muchos medios recibimos críticas porque críticas de gente que en redes sociales y en otros lugares nos acusaban de estar siendo muy alarmistas porque esto no era nada más que una gripe. Por supuesto, ahora no es el momento de revisar lo que dijimos hace 3 meses porque todo el mundo dijimos tonterías hace 3 meses y hace más tiempo más tonterías. O sea, todo el mundo nos hemos equivocado en las previsiones sobre esta epidemia, ¿no? Pero llevábamos bastante tiempo ya informando y además viendo cómo se minimizaba la, la gravedad y cómo se acusaba a los medios de estar siendo demasiado alarmistas y de estar generando una paranoia y una especie de shock. A mí me recordó mucho en ese sentido a lo que pasó en el año 2011, si no recuerdo mal, con la crisis de Fukushima. Y yo recuerdo que cuando estaba, o sea, pues hace un par de meses o 3 tuiteaba sobre esto con otros colegas de profesión, de esto va a ser como Fukushima, que se estaba fundiendo el reactor y estaban todavía diciéndonos que no nos preocupáramos por nada, que estábamos exagerando los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, por recoger un poco y responder más concretamente a tu pregunta, yo no tuve una sensación especialmente arriesgada de ahora mismo todo el mundo se va a poner a hablar de esto, ya estábamos hablando de esto. Y, a mí me alegra, de hecho, que periodistas que normalmente no han cubierto ciencia tengan que enfrentarse a hacerlo, porque se le da muchísimo más valor a la profesión y a la especialización de esa forma. Bueno, hola Eliezer, Pampa y todas las personas que se han conectado. Yo voy a tratar de responder tu pregunta con unas 3 o 4 anécdotas muy cortas. La primera es que hace 10, 12 años, yo siempre bromeo con esto, pero en Colombia cuando queríamos hacer una reunión de periodistas científicos, terminábamos en un desayuno 3 personas. Eso te da la magnitud de la debilidad del periodismo de ciencia en países como el nuestro. Afortunadamente, en la última década empezamos a notar que han ido surgiendo iniciativas muy interesantes. En algunas universidades empezaron a cultivar periodistas de ciencia, algunos medios empezaron a abrirles más espacio y hoy en la pandemia, digamos, había un ecosistema de periodistas científicos un poquito más robusto, pero eso no significa que fuera lo suficientemente robusto y aquí van 2 anécdotas. Una, cuando empezó la pandemia en un canal de noticias, el director de noticias de ese canal estaba increpando al ministro de Salud en vivo, reclamándole que por qué no tenían más funcionarios preparados, que por qué no tenían más gente en tal y tal cosa. Y a mí esa actitud me molestó un poquito porque es como vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y yo le escribí, bueno, cuéntenos en su noticiero cuántos periodistas de ciencia tiene. Porque yo sabía que no tenían ninguno. Y entonces, eso para mostrar que incluso en noticias muchos medios no los tienen, pero tenemos la arrogancia de ir a reclamarle al resto del país que actúe bien en una pandemia. A nosotros, afortunadamente en El Espectador, yo he contado con la suerte de tener un director que ha creído en esto desde hace más de 10 años y ahí se han formado, varias generaciones, es un grupo de gente como dispuesta a asumir eso. Y la tercera anécdota sobre la debilidad de ese periodismo de ciencia y su importancia, es una anécdota pues, un poquito divertida, pero un fin de semana, cuando estábamos con toda esa discusión de los ventiladores para las unidades de cuidado intensivo y que cuántos había en Colombia y cuántos no, y el gobierno estaba anunciando los que iba a comprar, una cadena de radio tituló como el gobierno va a comprar, no sé, 2.000 ventiladores mecánicos, 2.000 ventiladores, y la foto con la que acompañaron la noticia eran ventiladores para el calor. Obviamente, todo el mundo los empezó a sabotear por redes y la cambiaron rápido, pero
lo que para mí hay detrás de esa anécdota es que son grupos débiles en los que la ciencia no está asignada a alguien específico y formado, sino que seguramente son los periodistas que ponen a rotar a cubrir las noticias web. Seguramente además es alguien que o es un practicante o alguien que está empezando, sin editor, sin nada, o sea, toda una debilidad editorial que en los temas de ciencia termina, en ese caso, en algo gracioso como ver la foto de un ventilador de calor en vez de un ventilador mecánico, pero que también se manifestó durante la pandemia con la desinformación y un montón de errores. Entonces, pues nada, contar esas tres anécdotas ahí como que si las juntan les dan una idea del periodismo científico en Colombia. Sí, estaba pensando en esto, digamos, ¿no? Que en realidad por eso son dos perspectivas completamente distintas, por lo menos respecto de la tradición y el espacio que tiene la ciencia en los medios, ¿no? Y en realidad también un poco acerca de estas dos perspectivas diferentes. Quería preguntarles algo, pero empezar un paso detrás de la pandemia, ¿no? Pero yo he trabajado mucho tiempo en comunicación de organizaciones ambientales, digamos, y también después trabajando en medios especializados, digamos, en ciencia del medio ambiente, ¿no? Cuando uno trabaja con noticias ambientales, por lo general hay como un espíritu, digamos, como muy frecuente en los titulares o en lo que, en aquello a lo que se apunta editorialmente y que tiene que ver, digamos, como con el alarmismo, ¿no? Realmente con una perspectiva, alguna versión diferente del apocalipsis, digamos, ¿no? Siempre es, bueno, digamos, en 50 años nos vamos a morir todos por una ola de calor, está desapareciendo el Polo Norte mañana. Y de hecho también cuando, digo, los medios que no suelen tener o no, secciones de ciencia, suelen tomar alguna noticia, siempre tiene que ver con esto, ¿no? Un meteorito viene directo hacia la Tierra y vamos a morir todos, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Primero, Pablo, digamos, tú ahora eres editor, pero también supongo que no estás encargado tampoco de la tapa o lo que sale finalmente a la portada, digamos, del periódico. Entonces, la pregunta es si tienes discusiones o diálogos con editores acerca de cómo se convierte una noticia de ciencia o de medio ambiente compleja en un titular para portada. Y Pampa, el contenido que ustedes hacen es Creative Commons, ¿no? Citando a la agencia y citando a los autores, los medios pueden utilizar el material que ustedes hacen. Entonces, una pregunta similar, pero desde otro lugar, es: tú controlas lo que publica la agencia, pero si te ha pasado también de ver transformadas las noticias que ustedes producen en una cosa completamente distinta en el titular de un medio, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Yo de verdad una vez más agradezco trabajar en un lugar como El Espectador, donde hay mucho respeto por la libertad periodística y mucha confianza en el criterio de los editores y los periodistas. Entonces, cuando se arma la portada, generalmente va a ser consultada, o sea, le van a preguntar a uno si está o no de acuerdo con... Y hay una negociación, pero generalmente son muy respetuosos y cuando uno dice, o sea, eso por ahí, por favor, eso no... siempre va a ser seguramente una crítica recibida. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, al planteamiento inicial sobre el sesgo que se genera entre los periodistas ambientales hacia el apocalipsis, yo diría que es un sesgo en general de los periodistas hacia lo negativo. O sea, todos los periodistas tenemos un sesgo hacia lo raro, hacia lo dramático, y corregir esos sesgos dentro de las salas de redacción sí me parece que es muy difícil porque no está asociado a una nota en particular, sino que se necesita crear casi una conciencia en el grupo y diálogos y conversaciones que ayuden a que los periodistas sean capaces de mostrar las cosas positivas. Mi intuición es que los periodistas generalmente les gusta sentirse héroes contando el drama y sienten que no van a tener credibilidad o que quizás van a aparecer como periodistas más vendidos, digamos es la palabra que se usa acá,
cuando van a resaltar el trabajo positivo a veces de funcionarios públicos o de otras iniciativas. Entonces, bueno, yo diría eso por ahora. Pues yo, respondiendo a tu pregunta sobre cómo controlamos la transformación de nuestros contenidos, el problema más grave con el que nos enfrentamos no es en realidad que nos cambien los titulares, porque después cada uno tiene una línea editorial y por supuesto hay que respetarlo, sino más allá es acostumbrar a nuestros usuarios a entender lo que es una licencia Creative Commons y a entender que hay que citar a la fuente, que hay que citar también al autor, que no puedes firmarlo redacción cuando no has cambiado ni una sola coma, que esa noticia tiene un autor, ¿no? Una autora, y que la firma del periodista hay que respetarla. Y eso es muy complicado de transmitir, pero lo conseguimos pues con una labor de poquito a poquito, o sea, de escribir siempre amablemente. Mira, os explicamos cuáles son los términos de la licencia, la manera en la que tenéis que hacerlo, etcétera. Yo también entiendo que nosotros estamos muy habituados, pero no debe de ser tan sencillo cuando tanta gente comete errores en esto. Y sí que nos hemos encontrado con esos casos que tú apuntas, ¿no? De titulares que de repente no tienen absolutamente nada que ver con el que nosotros habíamos elegido. Y sí, en ese sentido, si realmente están trastocando el significado de lo que contamos, pues llamamos a las redacciones y negociamos eso, ¿no? Porque muchas veces pues es una cuestión de responsabilidad periodística. O sea, no puedes decir algo tan exagerado cuando no es lo que estábamos contando nosotros. No sucede demasiadas veces, no sucede en tantas ocasiones. Yo no sé si es porque ya nosotros damos unos titulares muy bien hechos, entonces directamente los toman así. Pero bueno, tampoco podemos evitar, por ejemplo, que se utilicen parte de las informaciones, solamente una parte, y luego se reelabore una pieza por completo y ya con el enfoque que cada redacción le quiera dar. Y hablando de, bueno, pues eso, de la tendencia a escandalizar, a atraer o a crear más alarma de la que tienen las noticias, es un pecado que es muy frecuente en noticias relacionadas con la ciencia, precisamente porque es complicado atraer hacia las informaciones que damos y porque muchas veces es complicado explicar en el titular algo que sea medianamente comprensible. O sea, por un lado es complicado explicarlo y por otro lado es complicado seducir con ello, hacer que la gente pinche contenido, ya no solamente que lo entiendan, sino que les parezca atractivo. De forma que sí es cierto que hay pues, muchas ocasiones en las que vemos titulares que están exageradísimos y además por parte de periodistas que sabemos que conocen el error que están cometiendo. Porque a mí cuando no, el error, cuando dices, es que se nota que esto lo ha hecho alguien que no entiende el error que está cometiendo, que no se ha dado cuenta de cuál es el problema, bueno, pues es una cuestión de aprender, ¿no? O sea, todo el mundo nos hemos equivocado 1000 veces. Pero es verdad que hay muchas ocasiones en las que sabes que lo que han hecho ha sido cortar una frase a la mitad. Ahí pone 3, 2, 1, no sé por qué. ¿No lo habéis visto? No, creo que sí. Es para que me calle ya. No. Lo dejo. Y sí que es especialmente escandaloso eso en temas de periodismo ambiental, como tú decías, Eliezer. Y además creo que es contraproducente, que el estar asustando a la gente con el fin del mundo va a llegar cuando el fin del mundo no está llegando, bueno, a lo mejor ahora sí, pero no está llegando, es contraproducente. Y sobre eso hay muchos estudios de comunicación social de la ciencia que yo creo que deberíamos leer los propios periodistas científicos para Sí, entender qué es lo que funciona y qué es lo que no, qué es lo que estamos haciendo mal, porque si seguimos utilizando la misma narrativa no vamos a conseguir nada, es evidente. claro. Sí, de hecho, digamos, a ver, mis preguntas no iban, digamos, no estoy intentando que sea como un cuestionamiento necesario al sistema editorial, a la industria de los medios, que tiene un montón de problemas en este momento, pero sí como con un problema específico de un tipo de periodismo y de un tipo de cobertura que en realidad tiende a profundizar y a complejizar, digamos, ¿no? Que es complicado cuando siempre es mucho más sexy alarmar y siempre es mucho más sexy hacer un, digamos,
digamos, un titular categórico, definitivo, lineal, que también además siempre coincide con o los prejuicios o las esperanzas de los lectores o las nuestras propias, ¿no? El otro día, digamos, justamente hablábamos con unos colegas acerca de la diferencia entre, que tiene un poco que ver con esto de que tú dices de, hay gente que entiende la noticia, o sea, que han titulado así, pero en realidad entiende que no es así. La diferencia entre la desinformación y la malinformación, digamos, ¿no? Yo venía diciendo esto de que yo desde que empezó la pandemia le creo a todos los titulares, digamos, que dicen si fumas no te contagias de coronavirus, digamos, ¿no? Porque, bueno, digamos, porque soy fumador y entonces, pero claro, cuando tú entras, digamos, a los estudios que se han hecho, estos titulares son absolutamente, pierden todo el tipo de matiz y de complejidad que tendría una noticia, ¿no? Ahora, algo que tú decías, Pampa, al principio de la conversación, y que era una pregunta que les quería hacer, porque en realidad también es el eje de esta charla, y es al principio, y sobre todo al principio, cuando empezamos a entrar en la pandemia, había mucha gente minimizando, digo gente desde dirigentes políticos, líderes empresariales y también mucha población, minimizando primero el problema de la pandemia, o sea, y por otro lado, aceptando que existía una situación, pero que solamente afectaba a población de riesgo, digamos, a la gente mayor. Eh, entonces, el deber, digamos, o el rol de poder informar exactamente lo que está sucediendo, también es de alguna manera impactar, ¿no? Interpelar al lector diciéndole, oye, esto que está pasando es grave, digamos, ¿no? O esto que está pasando es un problema serio. Entonces, ¿cómo se encuentra, cómo han tenido que lidiar en estos meses, pero sobre todo al principio, con este equilibrio entre aquello que, digamos, entre informar de la gravedad de la situación sin alertar, digamos, y por otro lado, no caer tampoco en decir, bueno, esto no es un gran problema? ¿A quién le preguntas? ¿A mí o a Pampa? A los dos. Bueno, yo comenzaría diciendo que, bueno, primero, para mí fue muy valioso haber estado en México en el 2009 cuando empezó la epidemia de H1N1. Yo estaba viviendo esos meses en México y de repente una mañana aparecieron que con algo similar a lo que vimos aquí en febrero. Entonces, pues me asusté mucho, además no tenía seguro médico en ese momento y dije, ¿qué está pasando? Empecé a leer un montón y de esa época me quedaron, digamos, varias experiencias. Una que tiene que ver con ese aprendizaje que tú acabas de mencionar, es cómo los periodistas podemos magnificar algo sin que tenga ese impacto y generar un daño en la sociedad, que fue lo que pasó en 2009. Todos presa de pánico, se exageró, pero a mí no se me olvida que en medio de ese miedo, mientras investigaba y escribía y leía algunas cosas, una entrevista que había hecho un periodista de la revista Science, que se llama John Cohen, a un virólogo, creo que era no me acuerdo el nombre del virólogo, pero en Hong Kong o algo así, que esa vez él le preguntaba que cómo se sentía en medio de lo que estaba ocurriendo. El tipo le dijo, mire, yo ahorita no me estoy preocupando porque la tasa de letalidad de ese virus es 0,06%, o sea, eso no es nada, es igual que una... Entonces, para mí, ese momento fue muy importante traerlo a este año y era, necesito antes de informar, entender bien qué están pensando los epidemiólogos y los virólogos sobre lo que está ocurriendo. Y apenas se metía un poco, busqué a la asesoría de algunos epidemiólogos que sé que estaban trabajando en esto, eran muy serios, y le dije, por favor, explíqueme bien a mí, y así yo puedo al menos informar a la audiencia del periódico. Incluso los epidemiólogos en ese momento, cuando uno hablaba en charlas informales, les daba miedo o temor decirle a un periodista la tasa de letalidad y hablar de esos números, porque al final el miedo lo concretas en un número, porcentaje de personas que van a morir, que no es lo mismo el 0,01% de la gripa o la influenza normal a 0,5 a 1% o a 1,52 como se estaba hablando al principio. Entonces, solo esa cifra que aún sigue sin estar del todo clara, pero digamos se han ido cerrando los márgenes,
creo que para un periodista de ciencia que quiera hacer bien su trabajo, esa cifra y ese diálogo con epidemiólogos le debe marcar el nivel de preocupación, digamos, que va a transmitir a la sociedad. Y yo creo que eso fue muy importante hacerlo desde febrero. Quienes no lo han, y aún hay un grado de incertidumbre en torno a todo esto, ¿no? O sea, la conversación de ahorita todavía sigue siendo qué tanto exageramos o no. Y lo que decía Pampa, todos nos equivocamos y dentro de unos meses sabremos a quiénes se les fue la mano, quiénes fueron más precisos. Pero yo diría, Eliezer, que para mí la clave en este caso era entrar al corazón de la ciencia de una epidemia y esos datos estaban en manos de los epidemiólogos, de los buenos epidemiólogos. En nuestro caso, nosotros lo primero que publicamos sobre esta epidemia fue un artículo de opinión de Luis Enjuanes. Luis Enjuanes es un virólogo español que dirige un laboratorio de coronavirus aquí en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, que es uno de los laboratorios de coronavirus más punteros de Europa. Entonces, bueno, pues le pedimos una tribuna sobre este nuevo virus que se había declarado en China, pues a principios del mes de enero fue, porque se informó a la OMS en 31 de diciembre de 2019. Estoy viendo, pues si me miráis, si me veis mirar así un poco de relojos, porque tengo otra pantalla donde estoy consultando cosas que hemos publicado sobre esto, y la primera nota propia sobre el coronavirus que publicamos en SINC fue pues en el mes de enero, cuando el director de la OMS reconoció que la epidemia del coronavirus es preocupante. Antes de eso, la verdad es que estuvimos muy, muy contenidos, precisamente para no crear ese alarmismo. Teníamos experiencias anteriores de otras epidemias que se habían controlado, que no había habido transmisión fuera de lo local, y entonces, bueno, pues esperábamos que pudiera ser así. Por fin, cuando vimos bueno, pues que la Organización Mundial de la Salud ya estaba organizando reuniones de crisis importantes, ahí empezamos ya a hacer un seguimiento informativo diario, aún encontrándonos con esas opiniones de las que hablábamos antes, no solamente de la población general, sino también muchas veces de divulgadores que tienen gran influencia en redes sociales, y también de científicos que en ese momento pues, confiaban en que la situación se pudiera controlar, en que se pudiera contener el virus de manera local. Sí que nos enfrentamos a críticas en ese sentido. Ya están los periodistas haciendo periodismo amarillista. Bueno, pero Ya, claro. ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos hablar de que se está haciendo periodismo amarillista cuando un montón de señores y señoras de la Organización Mundial de la Salud crean un comité de emergencia con 20 expertos de 15 países y se reúnen durante tardes enteras? Estábamos nosotros pendientes de a ver qué dicen hoy. Que quiero salir a la calle un rato en vez de estar todo el tiempo siguiendo este tema, a ver qué sucede. Entonces, ¿cómo no va a ser una situación de emergencia? Ya era una situación crítica. Otra cosa es que no se hubiera declarado aún la emergencia mundial. Estamos hablando de que se declara la emergencia mundial, tengo aquí el 30 de... el 30 de enero no se había declarado todavía. Nosotros una de las primeras piezas que publicamos fue, después de esto, un reportaje titulado Manual de Supervivencia Informativa a la crisis del coronavirus. Era una manera de enfocarlo, reconociendo que hay una crisis, que existe una crisis. ¿Por qué no vamos a hablar de ello? Existe. Hay muchísimo nivel de incertidumbre, nadie sabe exactamente lo que está sucediendo, la OMS todavía no ha declarado la emergencia mundial, y es importante que la ciudadanía aprenda a informarse, que es algo en lo que nosotros desde SINC pues estamos muy empeñados, en crear también no solamente cultura científica, sino cultura mediática, que a lo mejor es hasta más importante porque engloba también la manera de informarse acerca de la ciencia. Es decir, está sucediendo algo que no comprendemos muy bien, pero vamos a aprender cómo informarnos sobre ello, ¿no? Qué cosas que nos cuentan son verdad, cuáles son mentira o hay que sospechar de ellas, qué es un coronavirus, o sea, básicamente algo así. Además son piezas
que por la experiencia que tenemos suelen funcionar súper bien desde el punto de vista del número de visitas. Cuando tú titulas algo con manual de supervivencia, todo el mundo pincha porque es bueno, esto es lo que yo necesito, ¿no? Ya. Como cualquier cosa for dummies, o sea, Sí. artículos que tienen un éxito brutal. Nos ha funcionado en un montón de ocasiones. ¿Qué es el editor CRISPR explicado para principiantes con otros temas? O el bosón de Higgs para que lo entienda hasta no sé qué. O sea, todo este tipo de cosas, yo te voy a hacer sencillo lo difícil, funciona bien. Y bueno, pues una de las primeras cosas de las que hablábamos al final de enero era una de esas preguntas del manual de supervivencia informativa que hizo una periodista, una colaboradora nuestra, Mónica Salomón, era: ¿está justificado preocuparse? Por supuesto, decía en rueda de prensa Michael Ryan, director ejecutivo de la OMS. Entonces, ese tipo de piezas creemos que tienen mucho valor porque lo que hacemos es reunirnos en la redacción, hacernos las preguntas que nosotros nos haríamos como público e intentar responderlas con especialistas. No se puede negar que está sucediendo algo, vamos a explicarlo en los términos más prudentes y sin intentar alarmar. Y eso también tiene éxito, no hace falta meter el miedo en el cuerpo. Eso justamente, bueno, hay justo ahora una pregunta del público que tiene que ver con esto que estabas comentando y que también entonces ya lo abro y se los pregunto a los dos, digamos. Me parece que la pregunta que hace Gaby Alvarado es cómo se puede hacer la información periodística más atractiva sin caer en el clickbait, digamos, ¿no? Y entonces yo iba a hacer dos comentarios, digamos, como editor respecto de esto que tú estás diciendo, ¿no? Que por un lado, una cuestión clave es cuando no subestimas a tu público y te ubicas tú mismo, usas tu propia sensibilidad y tu propia curiosidad para construir contenido informativo, ¿no? Y otra parte que creo que es muy buena y que, digamos, que me gusta esto que estás diciendo de todo aquello que es una guía de supervivencia para o el bosón de Higgs explicado para, y es que en realidad todo aquello que permite a la gente aprender de alguna manera también funciona muy bien y eso rompe algún tipo de prejuicio acerca de que al público no le interesa la ciencia o que a los lectores solamente les interesa determinado tipo de cuestiones, ¿no? Pero digo, más allá de estas cuestiones, ¿qué tipo de estrategias se dan justamente para tratar de atraer a la gente sin necesariamente caer en el clickbait? Bueno, a mí me quedó una lección de hace unos años cuando en el periódico El Espectador estaba muy dividida la redacción entre los que hacían el impreso y los que trabajaban en la web. En ese momento, la persona que estaba encargada de la web era, en mi opinión, un mal editor que era presa absoluta de esa ambición por los clics y el clickbait. Y como eran grupos separados con distintos filtros de edición, mientras en las páginas digamos, del impreso del periódico tratamos de hacer un periodismo de ciencia con rigurosidad, ellos publicaban una cantidad de basura y era muy frustrante como periodista tratar de decir no hagan eso, porque por otro lado, al final del mes o del año ellos mostraban sus cifras maravillosas de cuánta gente atraía, entonces digamos que tenían un cierto respaldo editorial más arriba. Y dije, bueno, yo pensé, con esto no se puede pelear, pero entonces hagamos una cosa, no hay tema prohibido, se puede escribir sobre cualquier tema, pero pues usemos esa viralidad para hacer algo de ciencia real. Y recuerdo un caso y yo creo que eso se empezó a demostrar en la redacción, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esa noticia de un video que creo que nació en Perú, que se extendió por el mundo supuestamente como la rata que se baña, y era ya se me olvidó el nombre de ese mamífero, como se llame, de un roedor que se estaba ahí como enjabonando. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, busquemos expertos en este tipo de roedores, en comportamiento animal, y explicar, el título era La rata que se enjabona, no se enjabona, o algo así, y esa fue increíble en términos de tráfico, y al mismo tiempo era la oportunidad de hablar de temas de ciencia. Y en esta pandemia, les puedo poner dos ejemplos.
Uno, una revista acá muy famosa también, la revista Semana, una periodista muy veterana decidió consultar a un tipo que no tiene nada que ver, que es una figura de ciencia bastante conocida, pero no tiene nada que ver con coronavirus. El tipo salió diciendo un montón de estupideces, una tras otra, y lo que hicimos con un grupo de periodistas de ciencia fue, oiga, desarmemos esto entre todos, y era rastrear, nos unimos como 10 periodistas, toda la entrevista transcrita, y cada uno iba y buscaba referencias de ciencia que contradijeran eso. Y entonces en cuestión de 2 o 3 días fuimos capaces de contradecir cada una de las cosas que él hizo. Ese científico se llama Manuel Elkin Patarroyo, que ya está bastante desprestigiado en la comunidad de ciencia, pero es popular, y publicamos un artículo que se llamó Las metidas de pata de Patarroyo. Ese artículo, para que se hagan una idea, un artículo, digamos, de muy bueno, un artículo escrito en un periódico como El Espectador, que tenga un consumo muy alto, va a ser entre 50.000 y 100.000 views, páginas vistas únicas. La pandemia obviamente incrementó el consumo de noticias 3, 4 veces. Esa noticia llegó a casi 1.000.000 de page views, o sea, 10 veces más de lo mejor que podría ocurrir en el consumo normal de una nota del periódico. Y ese es mi mensaje, o sea, el mensaje es, no podemos darle la espalda a esos temas que son parte de la conversación, pero usémoslos para insertar la ciencia ahí, y lo que tú decías, que me parece un gran mensaje, con empatía y con la curiosidad propia de uno. Y ahí está, o sea, cuando se hace bien, tiene el mismo o un efecto mayor. A ver, a diferencia de Pablo, que trabaja en un medio generalista donde tiene que competir con noticias de todas las demás secciones, y eso es duro, porque en una mesa de redacción donde compite la ciencia con la política nacional e internacional o el cine o los escándalos, pues el hueco que le queda a la ciencia es menor, ¿no? Y además competir contra los clics que se puede llevar la sección rosa de tu periódico, pues es una labor muy ardua. Nosotros, sin embargo, solamente informamos sobre ciencia, tecnología, salud y medio ambiente, entonces competimos en realidad contra nosotros mismos. Pero aún así competimos contra nosotros mismos y tenemos muy en cuenta qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, no por una obsesión con el número de clics, sino por saber si realmente estamos consiguiendo nuestro propósito, que es llegar al público, ¿no? Entonces yo creo que una clave de esto es esa humildad de la que os hablaba antes, ¿no? Bueno, a mí me sirve, a mí uno de los laboratorios más importantes para mí para encontrar temas o perspectivas, enfoques sobre las cosas que tenemos que contar, pues es mis grupos de WhatsApp de mis propios amigos. O sea, yo ahí detecto qué es lo que preocupa, de qué deberíamos hablar, porque al final no se diferencian de la sociedad. Es decir, pues si tienes grupos amigos variados, además de los que conservas del colegio, los que conservas del instituto, los de la universidad, y después el grupo de amigos de los padres y madres de tus hijos. O sea, ahí se crean ecosistemas muy interesantes, ¿no? De opinión y donde detectas pues, cuestiones que deben ser enfocadas desde el punto de vista de la evidencia científica. Con esa perspectiva, nosotros hemos elaborado en la pandemia un montón de temas muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos, que fue uno de los más visitados en Sync, se titula ¿Por qué unos tantos y otros tampoco? Para explicar por qué el virus afecta de forma diferente a ancianos, a niños, a personas de diferentes etnias, etcétera. Y eso era una preocupación que, bueno, pues que tenían gente de mi entorno, ¿no? ¿Y esto por qué está sucediendo? Otro reportaje muy leído, bueno, y he de decir, es un reportaje muy sesudo, no es ligero, porque te tienes que meter ahí a hacer a escarbar en el mundo de la inmunología de una manera bastante bestia, ¿no? O sea, que no es fácil de leer y sin embargo tuvo mucho éxito. Otro que ha tenido un éxito brutal es el de la hipótesis de la inmunidad cruzada, que también es otro reportaje pues de un nivel técnico grande, pero que causa fascinación, y esa es otra clave, yo creo. La fascinación como un elemento de seducción cuando hablamos de ciencia. Ahí tienes que jugar siempre con el equilibrio y hacer un buen balance entre fascinar, seducir y mentir.
que de hecho Ya. y la palabra mentir tienen la misma raíz etimológicamente. Entonces, bueno, hay que jugar bien con esa carta, porque si pierdes la confianza de tu público, también has perdido algo muy importante. Pero la fascinación funciona muchísimo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cosmología, la astrofísica, los dinosaurios, todo ese tipo de cosas, sabemos que van a funcionar. Esas noticias van a funcionar, esos reportajes triunfan. Una portada de una revista con un dinosaurio se vende, es así. Yo he trabajado durante años como redactora en la revista muy interesante en España, en papel. Claro, esas cosas funcionaban y es un clásico y va bien, ¿no? Y todas aquellas preguntas que tienen que ver con lo que sucedió en el pasado, las cuestiones que nos hacemos todos, ¿no? Pues, como lectores, las cuestiones filosóficas, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, pues todo eso que también tiene una visión científica potente, siempre funcionan fenomenal. Y después creo que es muy importante hacer que el público se sienta implicado con lo que le contemos. O sea, aparte de fascinarlo, aparte de escucharlo y intentar entender cuáles son los intereses que tiene, también nosotros de forma proactiva, a ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando la crisis del año 2008, ningún periodista económico tuvo que esforzarse en que se leyeran las noticias de economía de los periódicos y en que los ciudadanos y ciudadanas nos preocupáramos por entender qué era la prima de riesgo, por ejemplo, que era un concepto que no habíamos manejado jamás antes en la vida. Y corríamos todos ahí a la Wikipedia a ver qué narices nos estaban hablando. ¿Por qué? Porque nos sentíamos implicados, o sea, sentíamos que lo que estaba sucediendo nos estaba afectando, aunque fuera muy difícil de entender, teníamos que entenderlo. Ahora, Claro, con esta crisis, estamos en una situación muy similar. Puede ser muy claro. difícil de entender, pero lo tienes que entender porque te va la vida en ello. Ya. No voy a decir que sea una Eliezer, buena ocasión, yo, está muy mal que esté muriendo la Eliezer, gente, no nos vamos a alegrar por ello y que no se me entienda mal, pero sí es una oportunidad para contar por qué la ciencia es importante en una situación como esta y por qué yo añadiría una cosa, yo añadiría un elemento más y rápidamente, Eliezer, y es que muchas veces los periodistas de ciencia y en general los periodistas seguro cometemos el pecado de la soberbia también. Es muy fácil caer en la arrogancia entonces, en esta pandemia hubo un momento para mí importante que fue las discusiones a veces familiares o con personas cercanas sobre la teoría de la conspiración, de esta idea de que el virus había escapado de China. Y a mí ya me estaba como exasperando que por qué no, por qué siguen creyendo esto si miren, ta. Y hubo un momento en que dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ellos no tienen ninguna información para demostrarme que el virus escapó de China, pero yo tampoco tengo ninguna para demostrarles. Ellos no tienen ninguna para demostrarme que escapó y yo tampoco. Es la palabra de dos personas sentadas en una mesa. ¿Por qué me van a creer? No tienen ninguna obligación de creerme. Yo soy un ser humano común y corriente. Entonces ahí vino la idea de, ok, ¿y qué pasaría? Entonces ahí fue donde surgió una pregunta que detonó otro artículo con este grupo de periodistas, es, ¿qué pasaría si se puede escapar? La pregunta es, ¿se puede escapar? Y eso genera, en mi opinión, la empatía con el grupo que duda y no cree. Claro. Bueno, sobre este punto que cuentas, ¿no? De estar en una mesa sentado, digamos, o de tu tío que te manda por WhatsApp, digamos, una teoría de la conspiración, digamos. Yo tenía una pregunta breve para dar pie también a una pregunta que estaba haciendo alguien del público. Y es lo siguiente, ¿no? Yo me acuerdo de haber leído un tuit, fue hace como 2 meses, creo que de Patricia Fernández de Lis, que es la fundadora de Materia, la sección de Ciencia del País, que yo admiro un montón su trabajo, digamos, y el de su equipo, que decía, nosotros hablamos todos los días con científicos y ellos dudan y tienen discusiones, digamos, ¿no? Y lo decía seguramente porque estaba harta de la cantidad de gente que salía a pontificar y a decir con una absoluta seguridad cosas para las cuales los científicos aún no tenían una última palabra, y no la tienen, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo nivel de complejidad, y es que en una situación de extremos como la que estamos, la ciencia, la gente suele creer que la ciencia es objetiva y monolítica y una sola,
cuando en realidad también hay un conjunto, digamos, de teorías en construcción, de discusiones políticas, de peleas por fondos, digamos. Entonces, también tienes estas noticias de tal tipo que es premio Nobel de cualquier otra cosa, digamos, dice que la vacuna no sirve para nada, o que no sé, digamos, ¿no? Tienes a un científico, no necesariamente especialista en esto, pero al final a un científico hablando, digamos, o diciendo con certeza o discutiendo las tendencias mayoritarias, digamos, sobre los consensos científicos que hay sobre el coronavirus, ¿no? ¿Cómo hacen con eso? Porque al final la gente termina creyendo que o la ciencia lo sabe todo y lo dice todo, o al final la opinión de un científico es una opinión tan válida como la mía, digamos, ¿no? Porque hay dos opiniones encontradas. ¿Cómo manejan eso? Pues a mí me encanta que saques ese tema, Eliezer, porque además precisamente hace poco hemos tenido nosotros una experiencia bastante fuerte con un reportaje que pensábamos incluso que no iba a tener ningún éxito y creó una polémica brutal en redes sociales y fue también de los más visitados. Se titulaba "El coronavirus baja a la ciencia de su pedestal. ¿Habrá una crisis de confianza?". El tema lo escribe Sergio Ferrer, un periodista especializado en ciencia que es colaborador nuestro, y llevábamos tiempo desde el principio de la pandemia hablando él y yo sobre este tema, ¿no? A los dos nos interesan los temas, las historias sobre comunicación social de la ciencia, sobre percepción social de la ciencia, no solamente la ciencia en sí misma, sino cómo la percibe la sociedad. Claro. Y además nos ayuda mucho también a hacer nuestro trabajo mejor. Es decir, siempre ponemos un ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy clásico, que es el de los huevos. Mucha gente tiene una idea de la ciencia como de fundadora de verdades absolutas y casi religiosas, de manera que se topan al final con un nivel de frustración enorme y lo de los huevos viene por aquello de cuando en los años 90 nos decían que no podíamos comer más de 2 huevos a la semana por el colesterol y ahora ya se pueden comer todos los huevos que quieras, o el pescado azul, lo mismo. Es decir, no entienden que realmente que eso suceda está fenomenal, porque la pseudociencia nunca se contradice, nunca se corrige a sí misma. Tú no verás a un chamán corrigiendo a otro, ni a la pseudociencia diciendo nos equivocamos en esto que dijimos y ahora pensamos esto otro. No, siempre todas las verdades son absolutas y nada se revisa. Y la ciencia es precisamente lo contrario, es incertidumbre, es duda, es un conocimiento provisional, porque esa es una definición del conocimiento científico. Entonces nos interesaba hacer un reportaje sobre esto, ¿no? Si ahora que la ciencia está en boca de todos, que estamos viendo cómo se hace la ciencia en directo cada día y cómo los científicos dudan y muchas veces no saben darnos respuestas y nos piden tiempo para saber, nos piden datos, nos piden paciencia porque es más lenta de lo que nosotros querríamos, que querríamos una solución inmediata y no la vamos a tener. Bueno, pues si eso va a generar o no generar una crisis de confianza en los expertos. O si por el contrario será como si nos estuviesen dando una clase de filosofía de la ciencia también en directo y aprenderemos a valorarla tal y como es y a valorarla como una construcción humana, porque es una construcción humana, no existe antes que nosotros la ciencia, o sea, es una creación del ser humano, como lo es la literatura, como lo es la música o como es otras formas de conocimiento, si aprenderemos a valorar cómo es la ciencia y cómo funciona, que a mí me parece lo más interesante, ¿no? Y creo que como periodistas de ciencia aspirar a contar eso es de las cosas más altas a las que podemos aspirar, porque también implica un grado de no solamente de entendimiento, sino de implicación de la ciudadanía con algo que es para todos, que es la ciencia es de todos, no es solamente de los científicos. Ahora la tenemos que utilizar, ahora la tenemos que comprender. Pues este reportaje trajo muchísima polémica también por parte de científicos que criticaban el propio titular porque consideraban que era despreciar a la ciencia hablar de la ciencia baja de su pedestal. Cuando nosotros precisamente habíamos titulado así pensando que nadie quiere estar en un pedestal, porque tú cuando algo lo colocas encima de un pedestal solamente lo admiras, pero no lo haces tuyo, no te identificas con ello, ¿no? Y además mitificarlo tampoco es nada bueno.
Bueno, finalmente fue un reportaje muy leído que yo creo que tuvo mucho tirón, mucho éxito y que funcionó muy bien porque sirvió para explicar todo este tipo de cosas y está muy en la línea de lo que tú comentabas del tuit de Patricia. La ciencia duda todo el tiempo y las verdades que vamos a tener del coronavirus no van a ser absolutas. Creo que estamos dentro de un experimento global en muchos sentidos y este es uno de ellos, ¿no? El ver cómo la ciudadanía está percibiendo la ciencia en este momento. Sí, yo creo que ese es un gran reto, Eliezer y Pampa, pero yo diría que no solo para los periodistas, que sin duda podemos pecar también por eso fácilmente, pero en las mismas comunidades científicas, o sea, no creas que es que todos los científicos tienen una noción de la incertidumbre y de las subjetividades atravesando la ciencia. O sea, el problema empieza ahí, siguen los periodistas y termina en una sociedad siempre dispuesta a polarizarse por cualquier cosa. Y saber hacer pedagogía y enseñar sobre eso creo que es un reto de la sociedad, no solo de los periodistas. Y un ejemplo sencillo de esto fue la discusión sobre el uso de tapabocas. O sea, si revisas los artículos, cuando esto fue como el Brexit, si todo el mundo debía o no usar tapabocas, y las discusiones fueron muy interesantes porque muestran, solo en un tema tan sencillo, o sea, pues porque comparar el uso del tapabocas con temas mucho más complejos como efectividad de tratamientos, vacunas, etcétera. Solo en la discusión del tapabocas uno puede ver la incertidumbre de la ciencia, lo difícil de esas discusiones públicas. Nosotros, un epidemiólogo que trabaja con nosotros, nos ayuda mucho, Julián Fernández, se atrevió a publicar un artículo diciendo por qué él creía que, o sea, explicando por qué es tan difícil tomar una decisión de política pública de mandar a todo el mundo a ponerse tapabocas. Y la gente lo estaba acabando en Twitter y los mismos científicos también. Entonces, yo diría que es un desafío de la sociedad. Pues precisamente, Pablo, el tema del tapabocas, que aquí lo llamamos mascarilla, era uno de los despieces, era un despiece de este reportaje y porque lo utilizábamos como ejemplo de lo que estamos hablando, de cómo tomar decisiones informadas en la ciencia y cómo diferenciar además una decisión política, que es política. O sea, la ciencia no te va a dar la decisión, no va a tomar la decisión por ti. Te puede dar la evidencia que existe para que con esas herramientas tú, que eres el político, hagas política, que es tu trabajo, y tomes decisiones que estarán informadas en la ciencia pura, pero también estarán informadas en otras cosas. Tienes que tener en cuenta un montón de factores sociales, culturales, económicos, etcétera. O sea, no basta solamente con, según un estudio, la mascarilla en condiciones ideales de laboratorio, sin ninguna persona por medio, protege. Perdona, pero primero, ¿hay abastecimiento de mascarillas para toda la población o no lo hay? Porque si no podemos conseguir mascarillas para todos, no podemos recomendarlo. Y da igual, en ese sentido, si hay un Lancet publicado con una evidencia en condiciones ideales. Es decir, no vale solamente con lo que diga la evidencia científica. Y ahí yo creo que también es una manera de desmitificar, ¿no? O sea, la ciencia ofrece respuestas a preguntas concretas, no ofrece soluciones mágicas para situaciones muy, muy complejas con muchos matices. Bien. Sí, de hecho, nos queda solamente una pregunta para cerrar 5 minutos. Yo quería, digamos, como resumir un poco, bueno, esto que ustedes estaban diciendo, ¿no? Yo lo escuché decirlo al ministro de Salud de Perú, también lo dijo en algún momento, creo que el primer ministro de Holanda, de Ámsterdam, que decía estamos tomando el 100% de las decisiones con el 5% de la información, digamos, ¿no? Ahora, digamos, lo que sí hacía era por lo menos tomar el 5% de la información científica. Hay dos preguntas que me quedaron afuera y que quería resumir, digamos. Una es de Ángel Moisés Corado, de El Salvador, que habla de algo que me parece un problema y es que qué se piensa de la gente que entra a las redes, digamos, de esto que se llama también como periodismo ciudadano, la gente que tiene acceso a las redes y trata de informar, digamos, por su propia cuenta, si entorpece o, digamos, o son un aliado del periodismo. Y por otro lado también de líderes políticos como los del Salvador, digamos, que dice una lectora, Lili Díaz Mejía, que, bueno,
han estado expuestos a altas dosis de miedo por parte del gobierno, pero poca información para combatir el virus, digamos, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar, digamos, a ver si ustedes podrían dar algún consejo o si la gente que está mirando quisiera quedarse con algún concepto de cómo guiarse en esta, digamos, en esta marea de información que tenemos, justamente para no sucumbir al miedo. Bueno, tal vez me gustaría contestar, para ver cuál de las tres. No, lo de la participación de los periodistas y de la sociedad en estos temas, ¿no? De los periodistas no científicos y de los empíricos y todo eso. Yo lo valoro y yo creo que eso es muy importante en la medida en que una persona sea honesta y lo esté haciendo con valores nobles y transparencia. Creo que hace parte del diálogo social y uno no sabe realmente quién tiene una mirada y tiene algo que aportar, por lo tanto el diálogo siempre tiene que ser abierto. Creo que hay varios, ese ejemplo del tapabocas, si lo revisas, es increíble la capacidad del público general de juzgar las cosas de una manera muy interesante, con ángulos que a veces los mismos especialistas no ven. Entonces, para mí, siempre bienvenido. Para este año, justamente a principio del año, me quedó un aprendizaje relacionado con eso y es que yo publiqué un reportaje cuestionando a la ministra de Ciencia de Colombia porque estaba trabajando, había hecho unas afirmaciones pseudocientíficas y su trabajo estaba ahí. Y fue, yo creo que en los 15 años que llevo como periodista, nunca sentí como antes el escrutinio público sobre cada palabra y línea de ese reportaje, por muchas razones, por la pseudociencia, porque era mujer, entonces se vio como un ataque al feminismo, porque es una mujer afrocolombiana, entonces otros lo estaban leyendo desde el racismo, porque por la política, por todo, o sea, un escrutinio que yo nunca había sentido y a mí eso me enseñó que lo que tú decías en algún momento, Eliezer, que uno no debe nunca subestimar a la audiencia y en esa audiencia a los otros colegas que trabajan en otras áreas, porque son capaces de niveles de rigor más altos que los de los periodistas de ciencia a veces. Y un comentario extra. Durante esta pandemia en el periódico, como teníamos tanto trabajo en ciencia, me asignaron 2 periodistas extra. Uno de esos periodistas era de deportes. Yo esos periodistas deportivos obsesionados que saben los nombres de los equipos, todo. Ese chino le puse una tarea con pruebas para que rastreara un poco mejor todo el tema de las pruebas serológicas y las PCR y todo, cómo se hace, y se sacó un reportaje increíble, o sea, con un nivel de rigurosidad. Por lo tanto, él tenía la rigurosidad en su periodismo deportivo y la trajo a la ciencia y con un poquito de tiempo de ayuda lo hizo. Entonces, hasta ese día había pensado que había que ser periodista especializado en ciencia. Hoy creo que lo que hay que tener es periodistas que tengan nociones de rigor muy altas y van a servir si los pones, si les das el tiempo. Bien. Pues totalmente de Pampa. acuerdo contigo en esto, Pablo. Me ha hecho mucha gracia el comentario que has hecho, que lo podría haber hecho yo misma, de un periodista deportivo obsesionado que se sabía los nombres de los equipos. Bueno, a lo mejor es que hacía su trabajo simplemente. Para mí, saberse el nombre de los equipos también es estar obsesionado, pero entiendo que si eres un periodista deportivo quizá deberías saberlos. Muy de acuerdo contigo en eso. Yo siempre, hay una cosa que me fastidia de cuando hablan de los periodistas de ciencia como si fuéramos los empollones de la clase o como si tuviésemos que ser como más listos o algo así. Es que yo me he especializado en hacer esto. Si me pones a escribir de moda, no sé hacerlo. O si me pones a escribir de música, no sé hacerlo. Aprendería, porque entiendo que no será tan difícil, es algo que aprendes a hacer, pero por ahora me tendría que entrenar. Sobre las preguntas que hacías, la del miedo, me parece muy interesante. Es que, a ver, es muy difícil que la gente no tenga miedo porque estamos viviendo una situación que da miedo, es complicada. Y yo no le diría a nadie, no tengas miedo, sino no te dejes llevar por el miedo a la hora de tomar decisiones que deberías tomar de una manera más calmada. Y en ese sentido creo que los periodistas debemos trabajar en esa línea, no intentando provocar una estampida
y el caos y el pánico, sino, bueno, pues informar de lo que está pasando. Lo que está pasando es grave, por supuesto. Hasta que no haya una vacuna, esto va a seguir siendo un problema y no se va a sacar una vacuna mañana, pero hay que contar las cosas como son. Por otra parte, que haya oscurantismo o falta de comunicación desde instituciones y desde autoridades provoca un efecto muy negativo, porque cuando la gente no tiene información va a buscarla y va a buscarla en los lugares incorrectos. Así que yo creo que por las políticas de comunicación públicas, cuanto más claras y transparentes sean, mejor. Y muchas veces decir simplemente no lo sabemos es lo único que puedes decir y está bien que lo digas, ¿no? Pero pues es que yo creo que aquí estamos aprendiendo todos un poco sobre la marcha también. Los propios gabinetes de comunicación institucionales entiendo que tienen que estar pasando momentos duros. Pero pues sí, es algo en lo que estamos aprendiendo todos a la vez. Y bueno, creo que además vienen ahora momentos en los que no debemos tener miedo, pero sí mucha precaución y mucha cautela y no pensar que esto está superado porque estemos ya en muchos países en fases de desescalada, pudiendo salir de casa, pudiendo hacer una vida un poco más normal. Ya. Hay que tener precaución porque cuando hablas con los médicos y cuando hablas con las personas que trabajan en hospitales, las enfermeras y el resto del personal, ellos están preocupados, están asustados, están diciendo no podemos aguantar otra ola como la que acabamos de vivir, psicológicamente no podemos, básicamente es que no pueden. Y tengamos memoria que lo que acabamos de vivir ha sido muy duro. Ya. Pampa Molina, redactora jefa de la agencia Zinc, muchísimas gracias. Pablo Correa, editor de temas ambientales de Ciencia y Salud del diario El Espectador de Colombia. Muchas gracias a los dos por su tiempo, por conversar, por compartir sus experiencias. Y muchas gracias a la gente que ha estado del otro lado de la pantalla escuchando esta conversación. Quédense atentos a las próximas actividades del Foro del Centro Americano de Periodismo, que están todas muy bien. Muchas gracias.